Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo 5 tips que debes saber para aprobar en tu primer año de universidad. Si acabas de graduarte de bachillerato y vas a empezar dentro de nada la universidad, o ya habrás empezado y habrás escuchado lo difícil que es aprobar, entonces este es el vídeo perfecto para ti. Antes de nada, mi nombre es Susana y actualmente estoy estudiando el doble grado de Ingeniería Informática y Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. Para las personas que no me conozcáis, básicamente yo en el colegio era la típica alumna que sacaba muy buenas notas y podía hacer muchas actividades extracurriculares a la vez que estudiaba e igualmente todo me iba muy bien. Para que os hagáis una idea, saqué un 13,666 en la nota de corte de ingreso a la universidad. Y por eso también empecé yo realmente estudiando en la Universidad Complutense el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas. No me digáis por qué, simplemente me vino la vena de que yo podía sacarme una carrera de matemáticas. Sin embargo, luego una vez entré en la universidad, entre el cambio de ambiente, entre la dificultad de repente de estudiar un doble grado de tal magnitud, pues al final mis notas empezaron a caer. Es que yo me pasaba todo el día estudiando de 9 a 9, iba a la universidad, salía de clases, después de comer me quedaba en la biblioteca y seguía estudiando y aún así no entendía nada y no era capaz de estudiar nada. En cambio luego después decidí cambiarme de carrera y he tenido la oportunidad de volver a repetir mi primer año de universidad y la segunda vez pues ya tenía experiencia y apliqué unos ciertos tips. Ya desde un principio empecé en buen pie y en la Universidad Carlos III de Madrid he terminado mi primer año con una nota media de 9,3 y no es porque me haya pasado todo el día estudiando en la biblioteca, que es lo que hacía antes en la Complutense. También he sido capaz de compaginarlo con las actividades extracurriculares que yo solía hacer, que sí, ir a clases de chino, tocar el piano, iba a clases de baile y pádel y tener una vida de poder salir con amigos y poder socializar como tal. Por eso hoy he decidido explicarte en este vídeo cuáles son los principales tips y los trucos que yo utilizaba en este primer año de universidad que me han permitido hacerlo pues bastante mejor que mi primera vez y que espero que para ti también te puedan ser útiles. Así que sin más dilación, empecemos. Tip número 1. No te cortes. En la universidad es muy normal que las clases vayan a un ritmo diferente de lo que solían ser en el colegio. Suelen ser mucho más rápidas, se da mucho más temario en muy poco tiempo e incluso puede ocurrir casos en los que, algunos profesores expliquen bien y otros mal. Así que es muy normal perderte y es muy normal no entender las cosas porque al final la dificultad también está ahí, ¿no? Entonces, algo que a mí me ocurría, por ejemplo, cuando yo estaba en la Complutense es que en las clases de mates yo no me enteraba de nada. ¿Y qué pasa? Que yo tengo un cierto orgullo, porque yo siempre he sido la chica que pues era la lista, que entendía las cosas fácilmente en clase y me daba mucho corte preguntar. No me atrevía a interrumpir la clase al profesor que estaba explicando, no me atrevía a preguntar al compañero de al lado. Entonces, ¿qué podía ocurrir? Que a lo mejor en un momento me perdía porque el profesor no había vocalizado cierta palabra, a mí me daba corte preguntar y ahí se me hacía un bucle, ya me perdía en clase y no me enteraba de nada. Si a lo mejor no quieres preguntar en medio de la clase, no quieres levantar la mano e interrumpir, pues apúntate la duda y luego después, cuando acabe la clase, puedes ir al profesor y a preguntarle. Pero tú tranquilo, porque en la universidad, aunque no lo parezca, aunque a lo mejor algunos profesores, por ser más mayores, por ser como de la antigua escuela, pueden parecer muy serios, pero que no pasa nada, que es que hay buen rollo, que ellos lo que están ahí es para ayudarte. Así que mi primer tip es no te cortes, pide ayuda cuando lo necesites, deja el orgullo, que es algo que yo también he aprendido a hacer con el tiempo, y pregunta las dudas. Tip número 2. Aprende a organizarte de forma efectiva. Normalmente lo que ocurre es que el temario que se solía dar en el colegio durante un año entero lo estrujan y te lo dan en un par de meses. Entonces es muy normal que no te dé tiempo a estudiarlo todo y que no estés preparado para hacer los exámenes cuando te toca. Entonces es muy importante aprender a organizarte el tiempo de forma efectiva, porque tú no quieres solo estar estudiando, quieres hacer otras cosas a la vez. Así que hay que aprender a trabajar de forma flexible e inteligente. Por ejemplo, algunas cosas que puedes hacer y que puedes considerar. Por un lado podrías pensar, mira, hay ciertas asignaturas que no me da tiempo a estudiármelas para esta primera ronda de finales que tengo en enero, pues puedes decidir dejártelas y no presentarte a la asignatura. También es muy importante que tengas muy claro cómo el profesor te está evaluando la asignatura. Por ejemplo, hay algunas asignaturas que te miran más pues, las prácticas que vas haciendo, otras asignaturas que solo cuentan con un examen final. Entonces tú puedes toparte con alguna que otra práctica que es súper complicada, que requiere mucho tiempo, pero que al final en tu nota final solo cuenta un 10%. Entonces haz lo suficiente para pues
que no te reste del todo, pero dedícale el tiempo a las cosas que a lo mejor te valdrían más. A lo mejor tienes un parcial que te vale un 30%, entonces dedique más tiempo a estudiar para este examen que este proyecto. Otro tema recurrente es el hecho de ir a clase. En la universidad pública, a diferencia del colegio, ya no te suelen mirar tanto la asistencia. Entonces tú tienes la opción de decidir si quieres ir a clase o ese día quedarte en casa. Esto es algo que tienes que aprender a organizarte tú y ver qué es lo que mejor te funciona, ya que hay ciertas clases en las que a lo mejor sí que la participación es obligatoria o algunas prácticas obligatorias en las que sí debes ir, pero hay otras clases en las que a lo mejor te encuentras con un profesor que pues explica un poco así asá, que al final vas y tampoco te enteras y a lo mejor te confunde más todavía ir a clase. Entonces, en esos momentos tú tienes que decidir, pues mira, hoy voy a dar una clase con este profesor que yo sé que va a dar de este tema a este tema y eso perfectamente me lo puedo mirar yo en casa, así que no voy. Tip número 3. Empieza a estudiar desde el primer momento. Con el ambiente nuevo, los profesores nuevos, el hecho de hacer amigos, es muy normal que necesites un cierto tiempo para adaptarte y para familiarizarte con el ambiente. Y es muy normal que en la primera semana no hagas nada, ya que los profesores lo dedican a hacer la presentación de la asignatura o la introducción al temario. Sin embargo, como ya he dicho anteriormente, se da mucho temario en muy poco tiempo. Entonces, los profesores no se van a detener en repetir las cosas. Cada nueva clase va a significar nuevo contenido. Aunque sea temario que acabéis de dar el día anterior, el profesor al día siguiente va a empezar y va a explicar nuevo contenido en base al anterior. Por eso es importante que empecéis desde el primer momento a estudiar. Encima, esa primera semana que os he explicado, que son de introducciones y presentaciones, no os distraigáis y aprovechad esa semana también para adaptaros con el ambiente y para definir un sistema de estudio que llevaréis a cabo el resto del tiempo. Lo cual nos lleva al siguiente tip. Tip número 4. Encuentra tu estilo y sistema de estudio. Algo que me ocurría a mí en la Complutense es que yo, como no sabía muy bien cómo era el ambiente y cómo funcionaba la universidad, pues llegué al primer día en clase solo con un papel y un boli y empecé a apuntar aleatoriamente la información que escuchaba por clase, pero no sabía muy bien lo que estaba apuntando y eso lo que me hacía a mí era perder el hilo en clase y realmente no me estaba enterando de lo que estábamos dando. Entonces es muy importante que tengas tú un sistema definido ya de cómo tomar apuntes y de cómo vas a estudiar el temario, porque así vas a tener la información mucho mejor estructurada y eso te va a ayudar a estudiar mucho mejor de cara a prepararte un examen. Normalmente, dependiendo del estilo de enseñanza del profesor o de la asignatura específica que estéis dando o también incluso de vuestra carrera, puede variar la forma en la que tomáis apuntes. Por ejemplo, yo en las clases de programación pues no puedo tomar los apuntes a mano porque me llevaría muchísimo tiempo escribir cada línea de código o, por ejemplo, asignaturas como cálculo de matemáticas, pues no puedes escribir los símbolos matemáticos a ordenador. En el futuro también intentaré subir algún otro vídeo en el que explico específicamente yo cómo me suelo organizar y cómo suelo tomar mis apuntes dependiendo de la asignatura. Y finalmente, tip número 5, pero no menos importante, aprovecha los recursos. Como ya he dicho, en la universidad consiste mucho en que tú seas autónomo y te puedas organizar por ti mismo. Todo funciona más por voluntad propia. El profesor ya no va a ir detrás de ti. Por eso, la universidad te ofrece distintos recursos y también los puedes encontrar a través de internet para reforzar tu estudio. Por ejemplo, seguramente tengas tu aula virtual, que es una clase donde el profesor te sube los distintos contenidos y el temario, y es muy probable que el profesor te suba exámenes de años anteriores. Aprovéchalos y utilízalos. También, por ejemplo, puedes pedir tutorías, que es algo que he mencionado, pero que básicamente son horas específicas en las que tú puedes reservar con el profesor, le escribes un correo y dices, mira, pues tengo una duda con cierta cosa, podemos quedar tal día a tal hora, pues él te dice, ok, pues ven a mi despacho este día. Entonces tú vas y es como una clase personalizada uno a uno donde tú le preguntas las dudas que tengas y él te lo explica. Son muy útiles, de verdad, id a las tutorías. Luego también podéis apuntaros a una academia, podéis prestar libros de la biblioteca. También está la plataforma Wola. Wola es una página web en la que alumnos de cursos anteriores suben sus apuntes para ganar un poquito de dinerillo y en cambio nosotros podemos ir a la plataforma y descargarnos esos apuntes y están todos muy organizados según la asignatura y según la carrera y la universidad misma. También suele haber un banco de exámenes, ya sea un Google Drive o un Pendrive, en el que están acumulados todos los exámenes finales que se han ido haciendo de cursos pasados. Y seguramente eso se lo podáis pedir a los delegados o lo podáis pedir en la oficina de estudiantes. En resumen, no tengas miedo de pedir ayuda. Organízate, estudia desde el primer momento y haz un uso efectivo del tiempo y los recursos. Y quiero hacer una pequeña aclaración.
En ningún momento en este vídeo quiero decir que tengáis que dedicarle 24 horas, 7 días a la semana a estudiar. El objetivo al final es que la universidad no consuma toda vuestra vida, que tengáis tiempo de compaginar vuestra vida universitaria con la vida social, que tengáis tiempo también para salir con amigos y para disfrutar y para relajarse y para explorar las diferentes actividades extracurriculares, que obviamente la vida universitaria es un momento especial y único en vuestra vida que hay que disfrutar, y que si al final acabas suspendiendo no pasa nada, tómatelo con calma, que al final la universidad te da varias oportunidades para sacar la asignatura y para sacarte la carrera, que todos estamos aquí juntos y que todos hemos pasado por esto y que al final se puede, que al final acabas acostumbrándote y cada vez va a ir a mejor. Así que nada, antes de acabar este vídeo, si te ha gustado por favor dale like y suscríbete, ya que iré subiendo más vídeos sobre tips de estudio y de organización. Y te deseo mucha suerte y mucho ánimo, que seguro que te va genial. ¡Hasta la próxima!